Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría saludarles, qué alegría que estamos acá un domingo más para seguir alabando juntos al Señor, para seguir compartiendo juntos. Mire qué lindo se escuchaban esas voces, adorando y bendiciendo al Señor recién, amén. Para que si tenía dudas de cómo cantaba, hay un coro precioso aquí adorando al Señor hoy, amén. Vamos, porque esto es lo que nos hace ser iglesia, el estar juntos, el compartir juntos, el ministrarnos juntos, el ministrar al Señor juntos también y evidentemente también ser ministrados por su palabra estando juntos. Amén. Saludamos a todos a nuestros amados que están viendo esta transmisión ahora o que ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros. Y recuerde siempre ponerle voluntad, porque el Señor no lo va a traer forzosamente para congregarse. Amén. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Hay un llamado importante del Señor a estar juntos. Pero lo que estamos hablando estas semanas es la oración. Amén. Y yo espero que su vida de oración esté siendo transformada. Yo espero que su vida de oración esté siendo completamente cambiada y lo esté haciendo realmente parte de su vida, de su caminar. Porque recuerde que la oración no es un pasatiempo, no es un hobby cristiano, amados. La oración es nuestra vida. Amén. La oración es lo que oxigena nuestra vida espiritual. La oración es el recurso que el Señor nos entregó para mantenernos en comunión con Él. Amén. Y nosotros tenemos que anhelar aquello. Anhelar. Nosotros tenemos que darle a la oración el valor que merece. Nosotros, por estar en este nuevo pacto, como nos habla la palabra, tenemos la bendición de acercarnos libremente delante del Padre y saber y tener certeza de que Él nos oye, que Él nos escucha, amados. Por lo tanto, la oración, amados, tiene que ser realmente nuestra vida. La oración merece el primer lugar en nuestro día a día. La oración tiene que ser de las primicias que nosotros le entregamos al Señor, no nuestras obras. Amén. El Señor en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida merece lo mejor. Él es digno de lo mejor que nosotros podamos dar. Amén. Por lo tanto, del acercarnos a Él ha de ser lo primero. Amén. Y tú puedes pensar que Dios es omnisciente. Entonces, ¿para qué oramos? Y es porque el Señor quiere que nosotros vayamos delante de Él. Recuerda esto. El Señor no nos llama a la oración por una cuestión informativa, porque Él ya lo sabe todo. El Señor nos llama a la oración justamente porque Él quiere comunión con nosotros. No hay nada que nosotros podamos informarle a Dios y que a Él le sorprenda. Eso pasa entre nosotros. Dios no necesita que nosotros le informemos, Él ya lo sabe todo. Pero lo que Él está buscando de nosotros es la comunión. Él nos llama a comunión con Él. Por eso cuando Jesús nos enseña la oración, Él nos llama a que este sea un tiempo privado, sea un tiempo de intimidad. Ve, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí orarás a tu Padre así. ¿Qué es lo que pasa en esas áreas de intimidad? Comunión. Comunión. Y eso es lo que anhela el Señor. ¿Y qué es lo que pasa en esos lugares de comunión? Es que nosotros sí somos informados, porque nosotros sí necesitamos ser informados por Dios. Amén. Nosotros sí necesitamos escuchar de Él. Por eso la oración, amados, es tan importante para nosotros. Porque son en esos tiempos de comunión donde nosotros escuchamos al Señor. Amén. Vamos, orar es maravilloso. Es maravilloso.
Pero tenemos que salir del ritual. Tenemos que salir de la vana repetición y hacer de la oración la vida. La vida. Amén. Y hoy día quiero hablarte de algo. Hoy día quiero hablarte acerca de un concepto, que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es orar en el Espíritu? Hoy día quiero hablarte de esto, de la guía, el poder y la intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Porque ciertamente cuando nosotros oramos, no lo hacemos solos. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. El Espíritu Santo nos asiste. Amén. El Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, recuerde que ha venido a ser morada en nosotros y Él está ahí para asistirnos, para ayudarnos. Amén. Y una de las cosas que yo quiero que entendamos hoy es que orar en el Espíritu no está reducido a una mera experiencia emocional. Orar en el Espíritu no es cuando sentimos algo particular que, eso ahí estaba el Espíritu. ¿Sí? Por supuesto, la fe atraviesa todo nuestro ser y también toca nuestras emociones, pero no podemos reducir el orar en el Espíritu a aquello. Ese es mi punto. Tampoco a un estilo de oración en particular, ni a una manifestación extraordinaria, sino que orar en el Espíritu, amados, es la manera bíblica en la que el creyente ora guiado, fortalecido, asistido y capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender, amados, es que la oración, nuestra oración, no es un esfuerzo humano para obtener algo de Dios. La oración no es el esfuerzo humano para llegar al cielo. Amén. Porque sabemos que nada de eso es por nuestros méritos, sino por los de Jesús. Amén. Esa es la base de nuestra fe. Nosotros creemos que todo es por gracia. Amén. Y nosotros lo recibimos por la fe. Amén. Eso es cristianismo 101, como dicen los norteamericanos, ¿verdad? De ahí partimos. No oramos para eso. No oramos para eso. Oramos para la comunión, como ya estábamos diciendo. Y en nuestra oración es el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, llevando nuestro corazón al Padre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, la Escritura, la misma Biblia nos muestra esto con mucha claridad. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el Voy a leer desde el 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Con eso ahí quiero que me acompañes a Judas, la epístola de Judas, el versículo desde el 17, que es una exhortación, y dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían:
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Entonces, orar en el Espíritu, mis amados, no es orar más fuerte. No estoy orando en el Espíritu cuando en medio de la oración me cae la emoción y me pongo elevo la voz. ¿Sí? No es eso. No es orar con mayor emoción tampoco. Ni orar con un tono que suene más piadoso o espiritual. Es algo más profundo. Orar en el Espíritu tiene que ver con orar desde la comunión. Orar en el Espíritu es orar bajo su guía, su dirección. Orar en el Espíritu tiene que ver con orar bajo su poder y orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo puedes hacer orando con mucho volumen o con poco volumen de tu voz. Orar en el Espíritu, amados, es orar sabiendo que el Espíritu Santo vino con esa misión, fue enviado con esa misión. Nos lo dijo Jesús cuando prometió al Espíritu Santo. Que Él nos guiaría a toda verdad, que nos recordaría aquellas cosas que fueron dichas por Él. Orar en el Espíritu, amados, entonces tiene que ver con esto. Ser conscientes del papel que juega el Espíritu Santo en nuestra vida de oración, creerla y vivirla. Amén. Por lo tanto, orar en el Espíritu no va a ser una cuestión de un evento en particular. Ha de ser nuestra forma de orar. Amén. No es que este es un tipo de oración. Este ha de ser nuestra vida de oración. Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Amén. Entonces, es importante, como digo, que sepamos que dentro de las cosas que vino a hacer el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos asiste, nos ayuda, nos enseña incluso a orar. Amén. Vamos a leer de nuevo Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Voy a parar ahí. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Está ahí. ¿Y cuál es la debilidad? Lo dice ahí mismo. No saber orar como conviene. ¿Ves? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, mira, esto es muy importante, porque de alguna manera esto se tiene que volver algo liberador. ¿Cuántas veces, sobre todo en tus inicios como cristiano, dijiste, no quiero orar porque no sé orar?
¿Dijiste eso alguna vez? No sé cómo orar por esto. No me sale. Bueno, mira. ¡Tarán! Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que no sabías orar como te conviene. Incluso nosotros hoy hay muchas cosas por las que de pronto no sabemos orar como correctamente. Mira, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? No sabemos muchas veces orar como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces no necesitamos ser expertos en oración, porque si no, entonces no oramos nunca. Para eso está el Espíritu Santo. Para todos nosotros los que somos creyentes, nosotros hemos recibido por la fe del don del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos nosotros podemos contar con esta asistencia que nos está hablando el texto. ¿Amén? El Espíritu Santo no cayó sobre algunos privilegiados, súper espirituales. El Espíritu Santo es dádiva, es don para la iglesia, para todos nosotros. ¿Amén? Esto es parte de la novedad y maravilla del nuevo pacto. A todos se nos ha dado la dádiva del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos podemos recibir de esta gracia. Y además, esto es liberador porque entendemos que necesitamos depender del Espíritu Santo en la oración. ¿Amén? Él está ahí. Él está ahí para ayudarnos con esto. Mira lo que dice después el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Amén? Entonces mira, aquí te voy a entregar un principio importante. La oración poderosa, permíteme decirlo así, no es la del que sabe mucho, sino la del que depende mucho. ¿Entiendes? Cuanto más dependemos nosotros del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, podemos saber que mejor o más poderosa es nuestra oración. ¿Por qué? Porque Él es quien sabe. Él es quien sabe cómo orar. Mira lo que dice Juan capítulo 14, el verso 26. Jesús está hablando acerca de esto, del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. El Espíritu Santo, mira, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas, amados. El Espíritu Santo está en nosotros para hacer esto, para enseñarnos todas las cosas y recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y evidentemente podemos saber que esto incluye el orar. El Espíritu Santo nos asiste en nuestra oración. Ya te mostré varios textos donde dice justamente esta expresión, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, con la guía, con la dirección del Espíritu Santo. Y recuerda esto. Cuando estamos hablando de que está el Espíritu Santo ahí, no estamos hablando de una suerte de misticismo. Amados, el Espíritu Santo, Él es una de las personas de la deidad. Él vino a ser morada en nosotros, el Espíritu Santo está ahora en nosotros. Entonces, antes de orar, pidamos esto. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, ayúdame a orar.
Espíritu Santo, ayúdame a interceder. Que involucrar al Espíritu Santo, amados, sea parte de nuestra disciplina devocional diaria. No nos olvidemos, amados, no ignoremos esto. Así como le dijo Pablo a los Corintios, ¿se acuerdan? No ignoréis las cosas espirituales. No ignoréis, amados, que el Espíritu Santo está en nosotros. Él ha venido a hacer morada en nosotros. Amén. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo nos enseña a orar y tenemos que saber también que el Espíritu Santo guía nuestras peticiones, guía nuestra oración conforme a la voluntad de Dios. Por eso una oración, amados, que es guiada por el Espíritu Santo, una oración en el Espíritu Santo, es una oración alineada y no caprichosa. ¿Entiendes? Primera de Juan 5:14. Dice así. Voy a partir del 13 mejor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Se dice, si pedimos conforme a su voluntad. Entonces ahora viene la pregunta obvia. ¿Cuál es su voluntad? ¿Verdad? Porque este texto nos gusta porque dice la parte B que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, Él nos oye. Y el 15, el que más nos gusta. Sabemos que si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Verdad? ¿Y qué nos gusta a todos? Que las cosas que pedimos nos las den. ¿Verdad? Claro. Pero mira lo que dice. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Entonces, la gran pregunta de todos es, ¿será esto que quiero la voluntad de Dios? Porque si tú resuelves que es la voluntad de Dios, entonces dices, oh, voy a recibir aquello que he pedido. ¿Verdad? ¿Estamos ahí o no? Entonces preguntamos de nuevo, ¿cómo sabemos cuál es su voluntad para poder pedir bien? Bueno, podemos saber cuál es su voluntad básicamente de dos fuentes. Una, la palabra. ¿Sí? Aquí encontramos la voluntad de Dios. ¿Amén? En la palabra. Aquí encontramos muchas cosas que son voluntad de Dios. No todas. Ay, ¿qué dijo el pastor? No todas, amados. No todas las cosas. Porque hay cosas en tu caminar que no están expresamente escritas acá. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estamos claros o no? Ya, bien. Entonces, no todas las cosas de tu caminar están específicamente escritas acá. ¿Sí? No dice, Benjamín tiene que hacer esto, Alejandro acá, Asael tiene que hacer esto acá. No dice eso. Hay cosas que encontramos acá como voluntad de Dios. Y de ahí que viene la siguiente fuente, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos guía. Amén. El Espíritu Santo nos guía. Y para eso tenemos que saber primero que está el Espíritu Santo, que ha venido a eso, y que creer que podemos escucharles. Amén. Si tú ves y revisas el libro de los Hechos, vas a ver que era básicamente un patrón de la iglesia primitiva caminar
con la dirección del Espíritu Santo. Y que en muchos lugares vas a leer una expresión como esta: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros enviar a estos otros. ¿Qué vemos ahí? La dirección del Espíritu Santo. Pablo en sus cartas escribe: el Señor o el Espíritu no me ha permitido ir, el Espíritu Santo me ha permitido ir. ¿Qué vemos ahí? El Espíritu Santo dirigiéndolo. Entonces, vemos la voluntad de Dios a través de su palabra y a través del Espíritu. Amén. Con eso podemos saber cuál es su voluntad. ¿Cuál es el tema acá? Que de las dos cosas nosotros podemos hacer toda una voltereta para que aquellas cosas que nosotros queremos, que de pronto no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, nosotros creamos que son la voluntad de Dios. Y entonces en nuestra misma oración decimos cosas como esas, ¿verdad? Y como yo sé que esta es tu voluntad, Señor, recibo lo que estoy pidiendo. Y de pronto no es la voluntad de Dios, amado. No lo es. Y sobre todo esto nos pasa cuando nuestra petición es de corte material, ¿verdad? Ya sabes, empieza a soñar con algo, ¿verdad? Y de pronto, en tu mente y en tu corazón, puede que el corazón es engañoso, ¿sí? De pronto entendiste en tu mente y en tu corazón que esa camioneta grande, equipada, capaz de ir a todos lados, era voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces tu oración iba ahí: Señor, he entendido que es tu voluntad que yo tenga esta camioneta. ¿Y cómo sé que es tu voluntad? Y ahí somos súper bíblicos, ¿verdad? Esta es la confianza que tengo en ti, Señor, que como pido conforme a tu voluntad, tú me escuchas. Y sé que tengo lo que estoy pidiendo. Amén. Y son esas cosas con las que tenemos que tener cuidado, amados. Mira, no porque sea malo, si el Señor te permite tener una camioneta grandota, gloria al Señor. Espero que te sea útil para extender el reino, ¿sí? Porque no hay problema con que prosperes y no hay problema con que te vaya bien. El problema es que te pierdas con esto. Y que de pronto toda tu oración, que tiene que ver con la voluntad de Dios, gira en torno a eso, amados. Como siempre les digo, esas cosas son añadiduras. Añadiduras. ¿Y qué es una añadidura según lo que nos explica el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 6? Son cosas que vienen luego, después de haberlo buscado. Es dádiva del Señor. Pero ¿qué es lo que realmente estamos pidiendo? ¿Qué es lo que realmente hemos de pedir conforme a su voluntad? Antes y después de justo estos dos versículos en 1 de Juan, te va a dar la respuesta. Las cosas que hemos de pedir, amados, conforme a su voluntad, y podemos saber, tienen que ver con la piedad, tienen que ver con la extensión del reino. Pero de nuevo, ¿hay problema con que te vaya bien y puedas tener esas cosas? No hay problema con eso, amado. No hay problema. Gloria al Señor, nos alegramos y nos gozamos contigo. De nuevo, el problema es que nos perdamos en qué se basa nuestra vida de oración y en qué se basa nuestra comunión con el Señor. Porque cuando estás atravesado por este entendimiento, cuando esperas 1, 2, 3 y no llega tu camioneta, te vas a enojar, te vas a frustrar y te vas a ir.
Pero ¿sabes cuál es la cosa? Es que nadie te lo prometió. O no Dios al menos. Tú te lo inventaste. O alguien te sembró una semilla al respecto. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué se está tratando nuestra vida de oración? Amados, dice el mismo texto en Mateo 6, Dios sabe las cosas que tenemos necesidad. Dios sabe que necesitamos para comer. Dios sabe que necesitamos para vestir. Todos tenemos y todos compartimos las mismas necesidades. Dios las sabe. Pero Él quiere una cosa, amados, que le busquemos su reino, su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y es el mismo Señor Jesús el que pregunta, no lo pregunto yo, es el mismo Señor el que lo pregunta ahí en el texto. Léelo, no te saltes ese verso. ¿No hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Él mismo lo pregunta. Entonces ahora yo pregunto, iglesia, ¿creemos en el Señor o no? ¿Confiamos en el Señor o no? Y si Dios te concede y te permite prosperar de esa forma, amado, no te olvides que es para eso. Hay una sola finalidad por la que nosotros queremos vivir así. Es para ser útil para la extensión del reino. Amén. Juan 16, versículo 13. Quiero partir desde el 12. Perdón, amigo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Mira qué lindo e importante lo que nos dice Jesús acá. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Nos guía a toda la verdad. El 14 luego dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, mira, el Espíritu Santo alinea nuestras peticiones. Si yo estoy orando en el Espíritu alinea mis peticiones. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora con lo que te estoy diciendo, ¿ves? Alinea nuestras peticiones, alinea nuestros corazones. Amén. Para que nuestras peticiones vayan ¿hacia dónde? Hacia aquellas cosas que son su voluntad. Amén. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer también? Va a corregir nuestras motivaciones. Va a corregir nuestras motivaciones. Vamos, si nosotros estamos en comunión con el Señor, si estamos en comunión con el Espíritu Santo, nuestras peticiones van a ser corregidas, van a ser encarriladas. Porque vamos, todos lidiamos con el corazón, que es engañoso. Es el corazón el que es movido por los distintos deseos y pasiones que hay. Y todos batallamos con eso. Todos. Para eso necesitamos nuestra vida de comunión. ¿Qué es lo que nos afana? ¿Qué es lo que nos demanda hoy día? Eso es aquello que tenemos que entregar y poner delante del Señor. El Espíritu también nos ayuda a desechar lo que no edifica. Y nos afirma y confirma lo que es de Dios. Entonces el Espíritu Santo no solo nos da palabra, el Espíritu Santo nos da dirección. Amén. Por eso es importante, amados, que cada vez que nosotros oramos y sobre todo cuando vamos y ponemos una petición delante del Señor, expongamos nuestro corazón delante del Señor y podamos decirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón para que podamos pedir como conviene y no estemos pidiendo cosas que no son la voluntad del Señor.
Hay cosas que son evidentes, amados, que sabemos que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Si le pides al Señor que te ayude en algo que va en contra de sus medidas de justicia, no puedes esperar que el Señor te ayude en eso. ¿Sí? Es evidente. Si quieres ayuda, que el Señor te ayude en algo que va a atentar contra la vida o el bienestar de otras personas, no puedes esperar que Dios te ayude en eso. Pero hay otras cosas que de pronto son más finas y no son explícitas. Y ahí nosotros necesitamos, porque tienen que ver con la intención o la inclinación de nuestro corazón. También tenemos que saber, amados, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. Intercede por nosotros. Es decir, cuando nosotros quizá a veces ya no tenemos fuerzas o no hay mucho ánimo, Él intercede por nosotros. Amén. Volvamos ahí a Romanos, nuestro texto hoy, Romanos 8, y leemos el 26 y el 27 nuevo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Mira, esta es una de las realidades más profundas que encontramos en el Nuevo Testamento. Porque hay momentos donde de pronto ya no tenemos palabras, hay momentos en los que quizás ya no tenemos muchas fuerzas, quizás hay momentos también en los que no tenemos mucha claridad. Si estás en un momento de mucho estrés, de mucha presión, te nublas, pierdes la claridad, otras veces donde tampoco hay muchos ánimos por el trajín de la vida. Pero en medio de todas estas circunstancias, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Amén. Mira, nosotros podemos estar en silencio, pero el Espíritu no. Él está intercediendo por nosotros. Es su tarea. Fue enviado para esto, para ayudarnos, para asistirnos en nuestra vida de oración. Por eso te acuerdas que creo que te lo decía la semana pasada. A veces tienes ganas de orar, ¿sí? Y oras, ¿verdad? Y a veces no tienes ganas de orar, ¿verdad? Y cuando no tienes ganas de orar, ¿te acuerdas que te decía yo? Ora. Ora igual. No tienes muchas ganas, no tienes muchos ánimos, ora. Porque el Espíritu Santo está justamente ahí para asistirnos en medio de ese momento. Porque no queremos orar solo porque hay que cumplir. Si no tengo ánimos, pero tengo que cumplir con la oración. Estoy cansado, no tengo ganas de orar, pero tengo que cumplir con la oración. Entonces, repites tu oración que ya te aprendiste de memoria. No. Hay un desgano, o quizás faltan fuerzas o ánimo, pero entiendo que está el Espíritu Santo para ayudarme. O a lo mejor estoy golpeado por una situación, no tengo ganas de orar porque estoy ahí golpeado por eso. Pero sé que el Espíritu Santo está conmigo. Entonces parto mi oración así. Sé honesto, amados. Si el Señor ya sabe, cuando no tienes ánimo, el Señor ya sabe que estás desanimado. Pero vas y le dices, Señor, estoy desanimado, estoy triste, estoy cansado, estoy decepcionado. Pero sé, Espíritu Santo, que tú estás aquí para fortalecerme. Sé que tú estás aquí para interceder por mí. Y aquí tienes una petición que es conforme a su voluntad, ¿ves? Pero yo te pido que me ayudes en mi oración. Y ya sabes cuál es la promesa de 1 de Juan, ¿ves? Vas a recibir lo que has pedido. Y puedes esperar que vas a ser fortalecido para orar. ¿Y ves cómo cambia de lugar nuestra petición delante del Señor? Mira, si entendemos realmente el sentido y la vida de oración, justamente todo eso va a cambiar.
Muchas veces nos vemos tan afanados por las cosas que necesitamos, por las cosas que queremos, por las cosas que deseamos. Y justamente el Señor nos revela cómo es el asunto. Buscas primero a Dios y lo demás viene por añadidura. ¿Para qué nos la pasamos afanados por lo otro? Al Señor hay que buscar primero, iglesia. Amén. Entonces, amado, si te has sentido débil, si te has sentido desanimado, descansa en esta verdad. El Espíritu está intercediendo todo el tiempo por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros aun cuando nosotros no podemos. Es nuestro amado Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es también orar con poder y perseverancia. Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ves de nuevo? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y mira lo que dice Efesios, ahí mismo en Efesios, el capítulo 3, el 16, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu nos fortalece con poder en el hombre interior. A veces faltan fuerzas, a veces faltan ánimos. Mira lo que nos dice la palabra. Oramos en el Espíritu. Oramos siendo fortalecidos por Él. Entonces escucha esto. La oración en el Espíritu no se apaga cuando hay cansancio. Se enciende porque Él fortalece nuestro interior. Amén. Para que nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y mira lo que dice el 17, muy lindo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, en esos momentos, amados, podemos pedirle fuerzas al Espíritu Santo y saber, amados, que vamos a ser fortalecidos. ¿Ves? Aquí son cosas que con la Escritura podemos encontrar con toda claridad que son voluntad de Dios. Te sientes cansado y necesitas fuerzas, se las pides al Señor y el Señor te las va a dar. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Lo dice el texto. Amén. Orar en el Espíritu también es orar desde la comunión con Dios, sabiendo que está esta relación, esta comunión íntima con Dios. Gálatas 4:6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. El Espíritu clama: Abba, Padre. Entonces mira, cuando estamos teniendo esta vida de comunión, que también incluye el escudriñar la palabra para conocer al Señor, para crecer en el conocimiento del Señor, orar en el Espíritu nos recuerda nuestra identidad. Somos hijos. Somos hijos. Somos hijos del Dios Altísimo, amados.
El Espíritu nos sostiene en la presencia del Señor. Y el Espíritu hace que la oración sea cercana, viva, y no solo palabrería. Vamos, nuestra vida de oración no tiene que ser cumplir. Oro para cumplir. Si el Señor quiere comunión con nosotros, amados. Mira, ni siquiera a nosotros nos gusta que hagan eso con nosotros. Que se junten con nosotros, que nos llamen o se comuniquen con nosotros solo porque hay que cumplir. No queremos comunión, ¿verdad? Qué triste sería, ¿verdad? Que, por ejemplo, nuestras vidas matrimoniales fuesen así. Ya le converso un rato porque hay que cumplir. ¿Cómo me voy a ir a acostar sin haber cumplido con hablar con él, con ella? No queremos comunión verdadera. Entonces, ¿cuánto más en nuestro caminar, en nuestra vida de oración con nuestro Padre Celestial? Por lo tanto, cuando oramos en el Espíritu, estamos orando como hijos, no como extraños. Esa es la diferencia que hay entre alguien que no conoce a Dios y clama a Dios porque está ese clamor en el interior del ser humano por el Señor, y alguien que ora al Señor sabiendo que es su hijo y habiendo conocido al Padre. Y por último, quiero terminar con esto. Hay algo que también nos va a ayudar en nuestro orar en el Espíritu, que es orar en lenguas. Nosotros como iglesia creemos esto, creemos en la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Creemos que es un recurso real, cierto, verdadero, pero que también tiene un orden y una forma correcta de hacerlo. En 1 Corintios capítulo 14, voy a leer desde el 14, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Voy a parar ahí mientras. Si nosotros leemos todo este texto, todos estos capítulos, donde Pablo está hablando justamente de los dones espirituales, 12, 13, 14, vamos a ver que Pablo habla acerca de esto. Pablo viene a disciplinar un tema que era justamente esto que habla, de hablar en lenguas, en la iglesia de Corinto. Y si leemos todo, vamos a ver que, o deberíamos entender que el don existe y es válido, que está ahí en la iglesia. Pero Pablo va a enseñar que el don tiene que ser, o este recurso tiene que ser usado con orden, sobre todo en la iglesia, ¿sí? Mira lo que va a seguir diciendo Pablo. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Mira lo que dice ahora. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo dice, yo oro en lengua más que todos vosotros. Aquí está el tema. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Amén?
Orar en lenguas, amados, es un recurso del Señor. Si has recibido esa dádiva de el orar y el hablar en lenguas, utilízalo. Hay otra cosa más que si leyendo el texto deberíamos encontrar, que Pablo, y este es uno de los lugares, nos va a mostrar que, como justamente el verso 18, están las lenguas de uso privado y las lenguas de uso público. Pablo dice, doy gracias que yo oro en lengua más que todos vosotros. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Entonces, ¿dónde es que Pablo habla más que todos en lenguas? En lo privado. En lo privado. Porque si en lo público yo me pongo a dar este sermón en lenguas y nadie lo va a interpretar, ¿quién va a ser edificado de acá? Nadie. Y entonces no tiene ni un sentido. Pero dice la palabra que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Amén. Por lo tanto, yo en mi espacio privado, como nos enseñó Jesús, puedo orar en lenguas. Porque dice el texto que mi entendimiento queda sin ser edificado, pero mi espíritu sí. Amén. Por lo tanto, esto es algo importante. De todo lo que te he dicho, quiero que entiendas esto. Orar en el espíritu no equivale a orar en lenguas, ¿sí? Pero orar en lenguas sí es una forma de orar en el espíritu. Porque aunque mi entendimiento queda sin fruto, mi espíritu es edificado. Es más, si haces una lectura pentecostal de Romanos 8:26, esos gemidos indecibles se entienden como hablar en lenguas. Amén. Entonces, si has recibido de las lenguas, ora, amados. Cuando estés en tu casa, ora en lenguas, ora en el espíritu. Tu mente va a quedar, dice, sin fruto, pero tu espíritu es edificado. Y a lo mejor ya oraste un tiempo, pero en tu corazón está el ánimo de seguir. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Pablo dijo, doy gracias que oro en lengua más que todos vosotros. Estás ahí, estás en tu espacio, en tu espacio privado, ora en lenguas. Edifica. Edifícate a ti mismo. Ora al Señor. Amén. Y sé fortalecido. Y si no lo tienes, no te desanimes. Créelo al Señor. Amén. Creemos que esa dádiva no es tampoco solo para algunos escogidos, sino que es libre dádiva para todos los creyentes. Amén. Pero esta es la cosa, amados, que con o sin lenguas, todos tenemos que saber orar en el Espíritu. Amén.